¿Qué tal? Saludos. Vamos a arrancar con uno de los programas que creo van a ser más interesantes para vosotros. Y es que Juan Antonio Muñoz, el rubio de Cruz y Raya, es una persona con una trayectoria larguísima, que ha tocado radio, que ha tocado televisión, que ha tocado directos, y con el cual, pues si dejamos de lado ciertos prejuicios y cierta mala fama, yo creo que a veces injustificada o excesiva, podemos dar con alguien con una trayectoria que va desde principios de los años 80. De hecho, en esta primera parte, ya que seguramente, según la disponibilidad de Juan, deberemos hacer más entrevistas o más programas yendo ya a los años 90 al 2000, nos hemos centrado especialmente en la primera etapa de su carrera, en esos primeros años, incluso previos al servicio militar, donde conoce a José Mota, y prácticamente vemos cómo ha ido cambiando el funcionamiento tanto de la comedia como del mundo del espectáculo, visto desde el punto, la situación personal de los inicios de Juan Muñoz en el mundillo. Unos 45 minutos en total, creo que muy interesantes y que creo y espero que os gusten a todos. Muchísimas gracias, nos vemos. Señor Juan Antonio Muñoz, muy buenas tardes y bienvenido al Trastero. Ya me acojonas, señor Juan Antonio Muñoz, así me llama mi madre solo, y cuando está enfadada. A ver, todo el mundo me conoce como Juan, como el rubio de Cruz y Raya, y Juan Antonio me llaman mis familiares también, mis familiares sí también, cuando voy pues, a bodas y eventos, cuando nos juntamos últimamente, pues hombre, Juan Antonio, ¿cómo estás? Y me suena raro, pero bueno, oye, sí, me llamo Juan Antonio. No te acostumbras. Pues yo, de hecho, me hizo muchas ganas porque hay que decir, lo primero de todo, que estás muy activo haciendo incluso programas, ¿no? Para tu canal de Facebook, tu canal de YouTube. Sería sábados, mediodía, 12 del mediodía. Es a la 1 del mediodía. Es una historia que me inventé en la pandemia porque soy culillo de mal asiento. Entonces, claro, yo estoy acostumbrado bueno, no se me ve tanto ahora en la televisión porque ya no hago tanta televisión como hace años, pero estaba acostumbrado pues eso, a hacer mis actuaciones los fines de semana y bueno, por lo menos soy una persona que me encanta trabajar para el público y se me ocurrió esta idea de hacer el vermú. Me llaman a mis compañeros, es como si quedara con ellos a tomar un vermú o una caña el sábado a mediodía, y hombre, tío, ¿cuánto tiempo hace que nos vemos? Y charlamos de nuestras cosas y demás. Y es una idea pues que ya llevamos 32 semanas haciéndola y que tiene una aceptación, depende del personaje, pero hemos llegado a conseguir hasta 50.000 personas en streaming, que no es nada como de pago. Sí, incluso cómicos, desde muy clásicos como Arévalo hasta Goyo Jiménez, sí. Raúl Fervé, también que... Sí, hombre, Raulito es mi hermanito pequeño. Raulito lo crié yo a mis pechos. Raúl es para mí, es como yo reconozco que ha ayudado a algunos cómicos a empezar sus carreras, cuando tenía el local en Barcelona, el laboratorio, un laboratorio de artistas. Y Raúl Fervé ha sido la última persona con la cual he trabajado muy de cerca para que él... Era un tío muy divertido. Y realmente, pues, digamos, ese paso a ser profesional, pues lo dio conmigo. Dicho esto, pues, sí, es cierto, estoy sacando gente desde clásicos a modernos. De hecho, esta semana tengo a David Guapo, ¿no? Que yo creo que es uno de los tíos totalmente actual. Bueno, yo a mí es que, de hecho, me llamó mucho la atención y era como querías empezar siempre las preguntas, porque en verano vi uno con el señor Barragán, con José María Rubio, ¿no? En el cual estuvisteis un rato hablando como más de aspectos de las actuaciones, incluso casi técnico, y comentasteis un par de cosas que yo me llamaron mucho la atención y por ahí va la pregunta. En realidad igual pueden haber cambiado mucho los códigos de comedia, pero en el fondo, en lo que es la base, ¿crees que ha cambiado tanto como parece? ¿O que la base de que de la comedia? Sí, porque, por ejemplo, Barragán, una de las cosas que comentabais era que al final, por ejemplo, el público de directo se llevaba lo que había en directo, ¿no? El hablar con el público, el meterse con uno, tal, que hoy día puedes ver tanta cosa por la tele, por plataformas. Sí. Y me llamó mucho la atención porque estaba completamente de acuerdo, incluso el tema de la improvisación y demás, cuando estábamos hablando, pues que Barragán lleva también 20.000 años metido en la comedia. Barragán estaba en ese programa de Arús con leche que te comentaba al principio de la entrevista. Barragán era colaborador directo de Alfonso Arús y amigos de toda la vida, que Barragán y Arús se conocen muchos años. Hicieron la carrera radiofónica y televisiva juntos. Luego no sé lo que pasó, pues bueno, oye, cada uno tomó su sí, bueno,
aparte Barragán es publicista, ¿no? Empezó haciendo como unos anuncios de Continente, con Arús, algo así en la historia. Y luego tenía su propia agencia de publicidad y es un tío, José María, es un tío muy inteligente y un tío muy activo, ¿no? Con respecto a lo que decías de las actuaciones, el cambio de la comedia, yo creo que la comedia es comedia y la gente se ríe. Lo que pasa es esto como la música, son formas de contarla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la música tú sabes que de momento se empiezan a llevar solamente los cantautores o solistas y de momento se empiezan a llevar los grupos. Por ejemplo, la movida de los 80 eran los grupos y ahí desaparecen los solistas que hasta ahora estaban funcionando, hasta ese momento funcionaban como Camilo Sesto, Django y tal. Y luego ya en los 90 arrancan los solistas de nuevo, encabezados por Alejandro Sanz, ¿no? Y si te sigo diciendo, pues bueno, luego ya sigue Antonio Orozco, ya empiezan a salir una serie de gente y vuelven a funcionar los solistas. En el humor sucede lo mismo. Es decir, en una época donde funcionaban los grupos, los dúos, tríos, cuartetos, porque yo en los 80 había gente que era, por ejemplo, yo me acuerdo de Golden Gate Quartet Band, estos eran 4 o 5, que era un poquito la versión española de Les Luthiers. El tricicle eran 3, luego estaban Ball Rush, que eran 3 o 4, en fin, quiero decir, estábamos nosotros, Martes y 13 empezando siendo 3, nosotros si éramos 2, los Morancos eran 2, Faimino Cansado, en fin, Pero Reyes, Pablo Carbonell, una serie de gente que empezamos porque funcionaban los grupos, era la movida de los 80. Y luego de nuevo otra vez empiezan a funcionar los solistas porque se abre la puerta del Club de la Comedia. Entonces, lo que sí es se ha diversificado mucho el mundo del humor, me explico. Yo me considero, si vuelvo a poner como semblanza la música, existe la música que le gusta a todo el mundo y existe la música que le gusta a un cierto determinado público, a un sector del público, como puede ser el caso de la música clásica, la música punk, la música jazz, la música heavy, el ultra heavy, el speed metal, el reggaetón, ¿no? Entonces yo creo que dentro de los cómicos hoy en día también existen esos géneros. O sea, hay gente muy heavy, muy super heavy, hay gente muy clásica y yo me considero pues un humorista pop, ¿vale? Pero que la comedia no ha cambiado. La comedia es comedia, depende cómo la cuentes. Eso es así, porque lo que hacen esos chicos de hoy en día dicen, no, los monologuistas, pues los monologuistas, porque como dice la bien buena palabra, monólogo, una persona que habla sola, ¿no? Pues sí, yo contando cosas y en la mayoría de ocasiones y de actuaciones de ellos están hilando chistes uno detrás de otro. O sea, quiere decir, lo que pasa es que lo montan toda una historia, ¿no? Hay quien se inventa sus propias cosas, hay quien se inventa y mezcla con cosas de antes, ¿no? Yo que soy un estudioso. Entonces, quiero decir que la comedia y el humor ha sido una cosa que me apasiona y me considero comicólogo. Yo me puedo remontar a cómicos del siglo XX. Y la música tengo discos de gramola con gente haciendo monólogos. O sea, fíjate, sí, es que yo aquí, por ejemplo, se me harán dos cosas. Primero, en la relación, cómo hay tantos cómicos que incluso podemos decir que sois músicos, ¿no? Que no trabajéis profesionalmente como músicos, pero tenéis como un mucho background musical a nivel instrumentos, a nivel cantar, ¿no? Luego incluso podemos comentar. No, algunos, no todos, hay algunos cómicos que son magos, hay otros que les gusta jugar al fútbol. Yo creo que sí. Bueno, aparte de que hoy en día los más jóvenes sí tienen unas formaciones mucho mejor que los de antaño. Yo, de hecho, tuve la suerte de poder estudiar en un buen colegio y tuve una buena formación musical, también de coro, sé leer partituras, luego estuve en el conservatorio haciendo piano y tal, y ahora soy un poquito más narciso en mi casa y sigo tutoriales de internet de las canciones que quiero sacar, ¿no? Pero sí es cierto que hay una... es todo. Además que el humor también lleva un tempo musical, es como el baile. Tiene su compás, ¿no? Y hay que saber, tienes que tener un ritmo, ¿no? Aunque a pesar de que hay otros que salen y, oye, fíjate, hay un cómico que a mí me encanta que se llama Xavier del Tel, que es un tío que sale al escenario y es un hombre como que vende su papel de que es el tío más despistado de España. Entonces, pues, y que va, muchísimo menos, un tío súper inteligente que sale y dice, y lo primero que dice, ¿habéis venido todos? Es decir, lleva un tempo de otra manera. Yo simplemente sí que salgo como un rockero, pam, y salgo a dar caña para que la gente ponerlos enseguida calentitos y que se rían, ¿no? Bueno, son formas. Entonces, yo creo que ya por varias cosas que he comentado, si quieres, vamos un tanto cronológicamente. Yo a mí me ha llamado mucho la atención, además yo creo que la trayectoria es totalmente vocacional, porque de hecho las primeras galas tenías que ir acompañado de tu padre, es posible, todavía siendo menor de edad.
Sí, iba con mi padre y cuando no venía con él llevaba un justificante. A ver, en aquella época, yo tengo ahora 55 años, entonces yo mis primeras actuaciones empiezo a hacerlas con el circo, porque mis padres estaban en la feria, empiezo a hacer cositas con los payasos del circo y salía un poco y todo ese mundo me apasionaba. A pesar de que mi padre decía que no dejara de estudiar y yo continué mis estudios. Estudié lo que entonces se llamaba el BUP, el COU, la actividad, y me matriculé en el Instituto del Teatro de Barcelona. Luego después de la mili, terminé mis estudios en Madrid de interpretación. Sí, y luego ya, pues a raíz de ahí empiezo a hacerme mi espectáculo de humor, porque conozco a un showman, a un tío que me dice, precisamente era el tío que salía mucho en la tele, entonces se llamaba Simón Cabido, hacía un personaje que se llamaba Doña Croqueta, con Juanito Navarro, claro. Y yo lo conozco en una feria y le digo, ostras, digo, pues ya, y me dice, bueno, pues oye, porque no te montas, y además me sugiere una idea maravillosa, Simón ya desapareció el pobre, me sugiere una idea muy buena que es venderme como el cómico más joven de España, ¿no? Mi página web tiene documentación de todo eso. Sí. Tengo mi primer cartel que tengo 15 años. Es que hay una cosa, todavía antes de Cruz y Raya, un cassette de los que eran tan populares en España en los 80, etcétera, de chistes, que esto sería el equivalente, ¿no?, al tener un vinilo de comedia, ¿no?, un álbum de comedia. Sí, además se vendieron como 10, 15.000, que hoy vender 10, 15.000 copias de algo es algo como, ya te dan el disco de oro, antes eran como 1.000.000 de copias, pero ahora creo que con 10.000 ya te dan el disco de oro. Sí, esto fue ya la segunda etapa, cuando yo ya empiezo a hacerme conocido en Barcelona, empiezo a hacer un poco de telonero en algunos espectáculos con Eugenio, Eugeni, sí. Con el gran Castro Sendra, con Casen, también hice, porque en ese momento empecé a trabajar con un representante de cómicos, principalmente, que se llamaba, joder, no voy a decir, si lo tenía en la punta de la lengua, que era el manager de ambos dos. Ostras, no me acuerdo ahora el nombre, también era el manager de LP, claro. Y, ostras, no me acuerdo. Te lo diré, porque te digo muchas veces que me pasa como los ordenadores, tengo un mogollón de discos duros. Hay que buscar la carpeta. En el disco de Jos Novellón, ahí lo tienes. El nombre era Jos Novellón. Era el manager de LP, Jordi LP, de Eugeni y tal. Entonces yo hacía muchas cosas y me propusieron, porque Eugenio y Arévalo grababa para lo que era la Belter, Discos Belter, que se hizo Olimpo, y Eugeni creo que grababa para una compañía catalana, ¿vale? Entonces, por parte de Belter se hicieron dos, y entonces hubo uno, Álvaro Fila, que era uno de los directivos de Belter, que creó un sello discográfico que se llama Perfil, y dentro del sello Perfil, pues es el que yo hago esta cinta de chistes, ¿no? Y esto ahí tenía, pues, creo que eran 18 años cuando lo grabé. O sea, de hecho, me escucho la voz y digo, madre mía, qué de pito tienes aquí, imitando a Carrillo, imitando como Sergio TV, ¿no? Artísticamente. Sí, me llamaba así porque, mira, estaba también este chaval que se llamaba Jordi LP, que es un tipo humorista catalán. Sí, pero Jordi LP se llama porque sus apellidos son López Peña, entonces se puso Jordi LP porque quedaba artísticamente muy bien. Entonces yo dije, pues coño, además él cantaba, hacía muchas más canciones casi que chistes, cantaba muy bien Jordi. Y yo dije, bueno, pues venga, pues yo me voy a poner TV porque yo hago muchos personajes de la televisión. Entonces, además yo no me llamo Sergio, y Sergio me lo sugirió. Yo trabajaba en una compañía de revistas donde había muchos transformistas de la época, ¿no? Entre ellos estaba la conocida Carmen de Mairena, que entonces iba y cantaba flamenco, que era un gran artista y cantaba muy bien, era un tío que cantaba muy bien. Hablo de principios de los 80, hablo de hace 37 años, por ahí, 38. Y nada, me sugirieron que el nombre de Juan, hombre, que Juan era como muy demasiado, de un nombre muy demasiado de taller, ¿no? Como me decían alguna vez, que es un nombre muy de taller, niña. Tú lo que tienes que poner un nombre artístico, un nombre bonito. Y entonces, pues nada, me sugirieron y había uno de ellos que tenía un novio italiano que se llamaba Sergio, esto de la troupe de Transformista, y me dice, pues mira, Sergio es un nombre bonito. Y digo, bueno, pues vale, si suena bien, pues me puse Sergio y TV por lo de las invitaciones. Y ya todo esto, incluso, aún con 18 años, ya empezando a hacer colaboraciones de radio también, entonces, ¿no? Sí, yo las colaboraciones de radio ya venían desde pequeño. Mira, la anécdota curiosa, anécdota histórica, es que cuando atracan el Banco Central de Barcelona en el año 1981, que fue el 23 de marzo del 81, un mes después del golpe de Estado, o sea, ese año, el 1981, fue un año cargado de anécdotas. Yo iba a colaborar en un programa infantil en Radio Miramar de Barcelona que se llamaba Niñolandia, lo presentaba Julia Bustamante.
y íbamos, en aquella, ¿sabes quién estaba allí que iba de niño a hacer unas notas de animales? El que luego fue el padre Apeles, pero entonces era un crío. Sí, sí. Entonces era un crío, ¿no? Si yo te podía contar anécdotas, tengo más anécdotas que la Lolita, en tu cara me suena. Y hostia, recuerdo yo que ese sábado, que fue el día del atraco, que entonces había los bancos, los abrían los sábados. Era otra España aquella, estábamos en plena transición, ¿no? Y me acuerdo que estuvimos encerrados en la radio por mediodía, salimos de ahí como a las 5 o las 6 de la tarde cuando la policía ya tenía la historia controlada porque acordonaron toda la Plaza Cataluña de Barcelona, ¿no? Qué anécdotas, tío. Eso es de mi momento de radio cuando empecé. He contado eso a raíz de que me has dicho lo de la radio y de ahí pues ya empiezo muy jovencita a colaborar en Radio Poblesec, que era la radio de mi barrio en Barcelona. Y de Radio Poblesec pues empiezo a hacer ya las colaboraciones y cosas en 40 principales. Me hacía con Fernando Martínez, con Fernandisco, hacíamos una cosa, un programa en radio que era una fórmula que se emitía en onda media y FM que se llamaba la Station Point 9, que arrancamos a las 10 de la noche y terminamos a las 7 de la mañana. Nos llevamos en cadena de emisora onda media y FM y recuerdo que ahí había una serie de gente, los colaboradores habituales de Fernando, el Sapo. Yo hacía entonces imitaciones, imitaba a Pascual Maragall, a Felipe González, y entonces montábamos ahí Y de ahí, pues eso, oye, radio, ya salto a la mili, después de la mili, ya llegar a Madrid, es donde arrancamos Mota, primero con Joaquín Luqui, continuamos en la SER, por aquello que yo tenía contactos en la SER, llegamos a la cadena SER en Madrid, y a mí me conocían, entonces ahí Joaquín Luqui nos invita a participar en un programa que hacía de 11 a 12 de la noche todos los días. No, miento, de 11 a 12 estaba Julián Ruiz, famoso Julián Ruiz. Sí, claro. Y detrás de Julián Ruiz, de 12 a 2 de la madrugada, entraba Luqui, con un programa un poco especial. Además, era un programa... En aquel programa, tío, iban personajes que luego se dieron a conocer como Paco Porras, Tony Genil, toda esta banda de Pekín. O sea, era un programa un poquito un Tony Rovira Show de aquella época, ¿no? Y ya de ahí pues nos contratan y empezamos a trabajar en Antena 3 Radio, en un programa un poquito más serio. Jolín, trabajábamos con Goma Espuma, que ya eran unas estrellas de la radio, tío, y trabajábamos en un programa que presentaba Mayra Gómez Ken, que entonces estaba totalmente... Era Viva la Gente. Viva la Gente divertida. Sí. Sí, además, bueno, Goma Espuma además empezaron siendo 4, también con programas de estos de madrugada. Sí, que eran Santiago Alcanda y el otro... De hecho, falleció uno de ellos, José Miguel Jauregui. Y sí, yo los conocí a los 4 de la serie. Bueno, se van a Antena 3, entonces cuando se quedan solamente Guille y Guillermo y José María Cano. Javier, no. Juan Luis Cano, perdón, de hecho José María Cano, que fuera de Mecano. Juan Luis Cano, un revuelto de nombres. Es el disco duro, que está dentro. Y nada, ese programa tuvo mucho éxito. Estaba dentro de un espacio que hacía entonces el gran periodista Antonio Herrero, que era el rey de las mañanas en Antena 3, y García, José María García, era el rey de la noche, con lo cual Antena 3 Radio era la emisora estrella. Es que era un poco la emisora de moda, ¿no? Antonio Herrero, Luis Herrero, los programas de la tarde, ¿no? Como comentaba Mayra Gómez Kem, o sea, el boom de Antena 3, que igual la gente más joven ni ubica como emisora de radio. No, porque esa Antena 3 Radio se muere a principios de los 90, en el momento. Yo fui a colocar la primera piedra de Antena 3 Televisión. Ahí fuimos todos los que estaban de la radio, con Manuel Martín Ferrán, que era el director de la radio, y ahí fuimos por los que éramos más populares. Nosotros ya habíamos salido a la tele y tal, y entonces, pues bueno, fuimos a colocar esa primera piedra en los estudios de Antena 3. Aquello entonces era un sembrado, un descampado grande, y hoy en día ya es una ciudad y está metido en los estudios ahí. Es lo que es. Claro, luego, posteriormente, llega la mili. No, eso es lo que te he contado es después de la mili. Y bueno, nos volvemos, rebobinamos un poquito, cuando yo estaba con lo de las cintas de cassette y demás. Empecé a trabajar, estaba muy bien, de hecho ya me habían llamado para hacer una prueba para el 1, 2, 3, porque había conocido a Bigota Rocet, ya había conocido a Arévalo, y entonces parece que le hacía mucha gracia a ese señor, a Chicho, de que yo pudiera participar ahí como un chaval muy joven, porque además tenía una cara de niño, que salir ahí contando chistes o imitando le parecía una buena idea. Pero realmente ahí es donde me llama el ejército, que estaba muy necesitado de cómico, y no tuve por menos que no rechazar la oferta del ejército, era mucho más sustanciosa. Y ahí, pues bueno, es donde entro en la mili y ya conozco a mi compañero.
José Mota, e inmediatamente después de la mili pues ya nos proponemos, porque yo sabía que junto a él había encontrado un tío que era más que, no mi media naranja, sino era el complemento perfecto, ¿vale? Porque luego de carácter somos muy distintos. Pero era un complemento perfecto para trabajar. Entonces, él hacía y podía imitar los registros que yo no hacía. Siempre eran unos registros muy agudos y tal, y yo siempre he tirado los registros más graves, siempre con el personaje con una voz. Y había muy buena sinergia y muy buena empatía y en el escenario. Y era subirnos y solo improvisando hacíamos que se partiera todo el mundo allí en la mili. Entonces, bueno, en fin, ahí empezamos a currar mucho. Ya está, haciendo la misma mili empezamos a hacer cosas juntos. Lo que pasa es que yo terminé la mili antes, yo continué trabajando, fuimos buscando un poquito la forma de marcharnos a Madrid, porque yo vivía en Barcelona y bueno, en fin, no veíamos un futuro. En Barcelona no se hacía nada de televisión, todo estaba, había solo una cadena de televisión y había que ir a Madrid. Y cuando José terminó la mili, pues nada, decidimos marcharnos a Madrid. Eso fue a finales al final del 86, cuando José termina la mili, y empezamos a ir a Madrid esporádicamente, y en el 87, pues, a principios del 87 ya nos quedamos ahí. En el 87, de hecho, el primer programa realmente donde tenéis como una aparición regular se llamaba ¿Pero esto qué es? No, eso es en el año 1989. Fue más tarde. A ver, voy a dar un dato que esto es increíble y alucinante. La Wikipedia, yo no puedo escribir nada en la Wikipedia de mí, pero hay una persona que es el presidente de mi club de fans, que se llama Alex, que es el que supervisa todas estas cosas, y ha ido un mogollón de veces a corregir el Wikipedia porque hay muchos datos erróneos. Y hay alguien que lo vuelve a cambiar. Y digo yo, pero vamos a ver si soy yo que estoy contando. El 87 yo ya estaba en Madrid. Y sí, el 89 es cuando hago yo el programa, pero ¿esto qué es? Y antes de ese programa, nosotros hicimos un programa en la televisión de Galicia, que fue desde final del 87 hasta el 88, que era un directo que hacíamos los domingos, la televisión de Galicia, se llamaba Viva el Domingo, Viva el Domingo. Y ahí, pues, la verdad es que empezamos eso nos sirvió mucho, nos sirvió, como decir, el aprendizaje de ponerte delante de una cámara, porque era un programa directo. Además, teníamos 3 o 4 intervenciones cada domingo que la teníamos que preparar, escribir guiones nuevos y demás. Y eso nos ayudó a curtirnos para cuando nos hicieron la invitación de ir al programa de televisión española, que fue el realizador Hugo Stuben. El gran Hugo Stuben, realizador de programas como Aplauso, el programa de fin de año, por ejemplo, él fue el propulsor de que se le saliera la teta, no que se le saliera la teta a Sabrina, sino que puso el plano ese que revolucionó luego media España, lo de Sabrina, el pecho y claro, que eran galas de Nochevieja en directo, si no voy mal, con Concha Velasco, sí. Era una barbaridad eso. Sí, se hacía en Prado del Rey, se hacía una gala en directo. Luego llegaron a la conclusión de que no, porque oye, todo el mundo pues decía a trabajar en Nochevieja y tal, pero tenía su encanto, en el momento tenía su encanto, hoy en día ya está todo grabado y sin más, o sea, esto funciona así. De hecho, ha cambiado todo mucho. Sí. En aquella época, pues yo creo que la gente celebraba la Nochevieja viendo la tele y todo el mundo veía la tele. O sea, no había esas discotecas ni esas cenas, no esos cotillones. España no estaba preparada para eso, aparte que no tenía dinero para esas cosas. Bien. Existía una infraestructura de hostelería como la que hay hoy en día. Y la gente se quedaba en su casa y punto. Estamos hablando del principio de los 80, donde la gente empezaba a sacar un poquito la cabeza y a respirar un poco. Entonces, claro, se veía mucho. Hoy en día, pues ya sabes, hoy en día la gente decide lo que ver, cuándo verlo y de qué manera verlo. Claro. Yo considero que la dimensión, por ejemplo, porque un programa tipo ¿Pero esto qué es?, que además lanzó mucha gente, bueno, que igual ya era algo más conocido, Eloy Arenas, o Pepe Villuela. Pepe empezó allí con nosotros, Pepe empezó allí con nosotros. De ahí salimos una partida de cómicos muy buena. Yo digo que fue la partida de cómicos de la movida de los 80. Pedro Reyes. Pedro Reyes hacía como una réplica a los presentadores, si no vi mal, ¿no? Lo que llaman el sidekick. Era el presentador, junto a Luis Merlo y la Santana, y Beatriz Santana. Y luego estábamos Pedro Reyes, Faimino Cansado, nosotros, Morancos, Virtudes, Ángel Garó, Pepe Villuela. Digamos los seis nombres que funcionábamos muy bien en Pero esto qué es, ¿no? Y componíamos el programa, porque cada uno tenía su aparición entre 8 o 10 minutos. Y pum, y había uno y luego
otro y otro. Pero claro, cada uno de nosotros ofrecía una perspectiva y un espectáculo distinto. Y la verdad es que el programa cuajó muy bien. Esto lo aderezaban con un poquito de música en medio. Coño, yo ahí conocía a Paul McCartney, tío. Sí, pero Collins, o sea, el nivel de invitado y esto debía tener 10 años que lo recuerdo. Ahora los conocí, les eché la mano, hola, tal, entonces no sé si a lo del móvil, hacerte una foto, un selfie. Yo tengo el disco de Cabaret, de la película de Cabaret, firmado por Liza Minnelli, que también fue allí ese programa. Entonces me enteré y me llevé el disco de vinilo y lo tengo firmado por Liza Minnelli. Fue un programa, Janet Jackson estuvo allí también. En fin, fue un programa histórico, tío, de televisión española. Claro, ahí viene la emisora Cruz y Raya, que aunque bebe nunca calla, y el y tal de Jesús Gil, que en realidad no es de Jesús Gil. No, eso lo inventé yo. A ver, eso empiezo a hacerlo en la radio. Ese era uno de los personajes estrella de la radio. Que ahí en esa época, tanto Mota como yo lo que hacíamos era imitar voces. Fuimos de alguna manera los pioneros en hacer en radio. Hoy en día pues, se hacen muchos programas, hay chavales que muy grandes imitadores que lo hacen por todos lados. Pero cuando nosotros arrancamos con la imitación no lo había hecho nadie. No había hecho nadie eso de decir, pensaba la gente incluso en algunos programas que estaban los personajes de verdad. De hecho, Javier Gurruchaga me ha contado de que, bueno, y incluso lo dijo en un periódico y alguna, dice, joder, estaba escuchando la radio y me oigo, pues empezaba imitando, señor, qué barbaridad. Y el tío se había escuchado y dice, pues si yo no grababa esta entrevista, y era yo que lo estaba imitando, ¿no? Era un programa, estaba todo basado en las imitaciones. Por eso venía la emisora, como veníamos de la radio, decidimos inventar algo donde la gente nos reconociera, ese público de la radio que ya teníamos y que venían a vernos a la sala de fiesta en Madrid. Y llegábamos a diario, tío, había colas para vernos, era alucinante, una época dorada, una época maravillosa y bonita. En aquella época pues, había mogollón de salas de fiesta, una trabajaba Martes y 13, otra Moncho Borrajo, otra Pedro Ruiz, otra Raúl Sender, nosotros, Típico, estaban en el Agua del Pintor, bueno, en fin, era la leche, Madrid de noche. Es que de aquella época, por eso digo que para mí es tan importante contextualizar, ¿no? Que la vida, la actividad estaba en la calle, ahora es un poco al revés. Claro, ahora tiene su Netflix, tiene su HBO y no se va a ir a la calle. Es lo que hablábamos antes, que te decía yo, de que la gente a principios de los 80 empieza a asomar la cabeza, a mediados de los 80 ya la asoma, la hostelería empieza a expandirse a nivel salar de fiesta con espectáculo, café, restaurante espectáculo como Florida Park, que se empieza a poner, uno de los pioneros en todo eso. En Madrid, el espectáculo del Meliá, Castilla, que eso también era un espectáculo, digamos, de superlujo, ¿no? Con bailarinas inglesas que traían, atracciones de circo, en fin, eran atracciones tipo casino, tío, o sea, como los casinos de Las Vegas. Y la gente salía, en los 80 la gente salía, y te puedo decir los precios de, por ejemplo, vernos a nosotros costaba 3.000 pesetas la entrada con una consumición. Estamos hablando de unas 3.000 pesetas, serían unos 15, 20 euros de ahora. De ahora, pero sin tener en cuenta que han pasado 30 años. 30 años. Y la gente los pagaba, o sea, pero para ver a Martes y 13 había que pagar 5.000, que al cambio son 30 euros de hace 30 años. Es como si ahora te pidieran 50 pavos por la entrada. ¿Vale? Que hay algunas personas que sí lo valen y la gente los paga por verlos, ¿eh? Cuidado. Pero que entonces se ganaba mucho dinero. Digamos que la demanda era mayor que la oferta. Hoy en día somos muchos cómicos, cosa que a mí me alegra, porque, oye, cuanto más seamos, más... esto es como las competiciones deportivas, ¿no? Cuanto más somos, es decir, tienes que llegar el primero a la meta, si no, no eres el primero, ¿sabes? Hay que demostrar tu valía. Pero, coño, no ganan más los políticos, hay más políticos que cómicos, ya te lo digo yo. Sí, no, yo comentaba, es que el impacto que tiene eso en televisión, joder, es que yo de aquella época iba al colegio y el y tal y el buenas noches y saludos cordiales. Al día siguiente o al lunes siguiente, porque muchas veces el programa creo que era en viernes. Viernes por la noche, sí, pero lo repetían los sábados claro. Por la noche, creo que de nuevo, y luego alguna vez los domingos por la mañana, porque rellenaba muy bien con el programa, pero esto que hacían refritos y tal, es un programa que se estuvo ahí manteniendo. Pero los chavales del colegio no imitábamos a los personajes, imitábamos las imitaciones vuestras. Sí, me consta. De hecho, generaba, ¿no? Y lo hablamos en otra entrevista, como una simpatización, ¿no?, del personaje que luego te esperas o te esperabas que Jesús Gil o José María García o los que fueran así de verdad y como que te decepcionabas.
pero se esperaba una bonificación. Gil decía, dice, yo nunca he dicho soy talentado, pero oye, me gusta, lo voy a decir, me gusta. Y llegar al estadio del Atleti y estar junto con Gil y salir a Gil saludar y levantarme con él y todo el estadio del Atleti y tal. Eso es una pasada, tío. Es una pasada, cosas que... He vivido cosas, la verdad, muy bonitas. Es que yo iba a comentar, ¿no? La época más conocida, obviamente, Cruz y Raya, igual algunos no tienen ubicado el principio de Tutti Frutti en Telecinco, ¿no? Pero luego, sobre todo, en televisión española. Yo hay dos cosas que, mirando información, me tienen un poco loco. Es la barbaridad de material y de sketches que habéis sacado. Incluso muchos los pones en tus redes. Estoy digitalizando todo. De hecho, mira, voy a parar que estaba digitalizando uno y ya se ha acabado. Sí, mira, estos son los vídeos. Joder. Estas son las cintas que me daban en televisión española de los rodajes diarios y estoy pasándolo todo, lo estoy digitalizando aquí a otro ordenador, a un disco duro y son discos duros de 1 terabyte y tengo ya la mitad. Quiero decir que voy a sacar incluso cosas inéditas y luego hay una sección que quiero crear en el canal de YouTube, es decir, explicar cómo se hizo. O sea, los sketches míticos, vais a ver cómo se rodó, cómo lo estábamos ensayando y cómo lo estábamos preparando tanto José como yo. Sí, estoy haciendo... Porque hay mucha gente que no ha visto este material, entonces nunca... Porque ya se ha perdido, digamos, el rollo de DVD. Yo me hubiera encantado haber sacado un recopilatorio DVD de nuestra historia, pero en televisión española tampoco estuvo muy por la labor, porque ya la venta de DVD había decaído en nuestro país. Es decir, ellos decidieron mejor crear su RTV a la carta y tienen ahí pues todo el material que ellos han decidido digitalizar. Pero hay muchísimo más. Yo tengo entrevistas, yo tengo shows en directo, tengo muchas cosas y que como hay muchos fans de Cruz y Raya, pues lo van a encontrar en mi canal, Juan Muñoz, ahí se van a encontrar con un montón de cosas y día a día vamos subiendo material nuevo, material, pues un poco de todo. El que entre en YouTube, por ejemplo, Juan Muñoz Cómico en Facebook, yo le digo ya de esa día que tiene para volverse loco. O sea, y entras en mi página web y en Juan Muñoz Cómico pues te encuentras también pues el currículum y verás, pues bueno, eso, desde arrancamos en el 89 en televisión hasta nuestros días, pues quiero decir, son muchas cosas, premios, muchas cosas. Es que hay... Que por eso digo que es una barbaridad. O sea, hay, juntos los dos, 10 especiales de Nochevieja, puede ser, más o menos. Sí. Más tranquilamente en televisión española 12, 14 años de programa semanal, que eso es una barbaridad. Crear una hora cada semana de contenido. Más, y había etapas que nos habíamos alargado a los 18 y 22. Porque luego Televisión Española quería alargar más y hacíamos refritos de lo que ya habíamos hecho ese año, ¿no? Y a lo mejor nos íbamos de viaje porque por patronatos de turismo de las Islas Canarias, de Galicia, hemos ido a muchos sitios para promocionar un poco la zona y desde allí pues presentábamos los sketches. Bueno, y teníamos la misma audiencia, o sea, quiere decir que la gente lo que quería era vernos, no quería dejar de vernos los viernes. O sea, es decir, pusiéramos, de verdad, pero pusiéramos lo que pusiéramos, ahí estaba nuestro público. Lo que querían era vernos. O sea, yo lo que dije, ¿cómo podéis funcionar? Aparte de, por supuesto, que podéis tener guionistas de apoyo y demás, pero es que yo lo que digo, por ejemplo, al ataque, como hemos hablado al principio de Alfonso Arús, la gente lo tiene metido en la cabeza casi 30 años después, pero duró un año. Duró 20 y pico programas. Pero bueno, hay algunos personajes que sacaban, Cárdenas, que también fue ahí muy agresivo, sacando al friki ese de Andalucía, el Wikimedia, Planeta Wiki, y sacó, a ver, era una época donde se veía la tele, ¿vale? Sí, pero yo digo, o sea... Entonces, eso digamos, trasciende mucho. Hoy en día, para que trascienda un programa de televisión, tiene que ser buff. Yo lo último que hice así de programas parecidos al mío fue Tu cara me suena. Y porque era un programa pues que de esos que se ven en familia y que la gente sigue viendo en familia porque pocos programas ya ves con la familia. Nosotros sí, era un programa que se veía entre la familia todos, igual que el 1, 2, 3. Luego ya pues aparecen otro tipo de programas, por ejemplo, partido de fútbol, por lo mejor lo veían más los hombres, una película, depende de la película, pues le gustaba más a la mujer o al hombre, ya la gente empieza a comprarse y a tener ya más de un televisor en casa. Yo es que cuando empiezo la televisión, la gente tenía la tele. Y era la tele. Y era un canal, o sea, estábamos hablando de la época, vosotros, por ejemplo, empezasteis en Tutti Frutti en Telecinco y en Baleares no llegaba a Telecinco cuando vosotros hacíais Tutti Frutti. Y no. Correcto, pero no.
Claro, pero jolí, y arrasaba, ¿eh? El Tutti Frutti de aquella época. La Mama Chicho y nosotros, aquello arrasaba, aquello también forma parte de la historia popular de nuestro país. Pero recuerdan más a las Mama Chicho, porque yo muchas veces digo, ostras, tío, yo el programa ese de la Mama Chicho lo presentaba, yo, sí. La gente recuerda más las Mama Chicho. Digamos que las Mama Chicho nos hicieron sombra por aquello de que eran... Cosa que se puede entender, ¿no? Sí, pero claro, formaban parte de ese programa. Que nosotros subimos, no llegó a un año porque nos volvimos a Televisión Española, de nuestra casa, y ahí ya nos quedamos, pues fíjate, yo estoy en el 89 en Televisión Española y el último que hice con Mota fue en el 2008, o sea, 19 años, como dirían en el pueblo, lo que un muchacho criado, ¿sabes? Pero es que aparte de todo esto, y para ya no liarte mucho más, doblajes de toda la serie de películas de REC y de Gumet, que igual es anterior. Y es REC, por supuesto, yo soy la voz de REC y estamos esperando que venga la quinta, a ver si volvemos a decir lo de EAS, no, fuera de Licenciada. Compatibilizar todas las temporadas de Cruz y Raya en televisión con los distintos nombres, con galas en directo, de llegar a tener hasta 30.000 personas en directo, que es una barbaridad. Tu cara me suena a 5, que es una de las mejores ediciones. Están ahí la 3, la 4 y la 5. Blas cantó, además que era una cosa que sirvió un poco para demostrar... La gente con la que yo competía, Beatriz Luengo, Blas cantó, Rosa López, Lorena. O sea, quiero decir que ahí había... Al principio me iba posicionando y demás, y luego no sé, porque, bueno, esto es un concurso y es un show de televisión, no es un concurso. Es un show, iba a decir. Es un show de televisión porque realmente si tuviéramos que valorar las imitaciones o el esfuerzo de cada persona al hacer la hora de hacer la imitación, hay que contemplar muchísimos matices y había matices que no se contemplaban. Yo, por ejemplo, no estaba tan de acuerdo, y no hablo solamente de mí, no estaba tan de acuerdo en algunas puntuaciones que se habían hecho. Por ejemplo, con Rosa fueron bastante injustos, porque la chica se lo curraba mucho, pero ella no es imitadora, es canta. Claro. Entonces igual tienen un tono muy definido. No, era una tía que se lo curraba como imitadora. Y Bea es una tía pues que canta también, que canta lo que le da la gana. Y bueno, y Blas igual, pero bueno, tampoco era un imitador, es un buen cantante. Pero en fin, oye, fue una buena edición. Sí, pero yo recuerdo, joder, imitaciones, coño, la de Sabina y Serrat, la de las que más me gustaron, esa, Joe Cocker también fue una de las... la primera gala, ¿no? Que realmente eran cosas que eran un poco decir, mira, yo he hecho parodia muchos años, pero si le quito la exageración de la parodia, es una imitación muy buena cantando. Sí, claro, es que ellos no querían que fuera... Pero yo ya la había parodiado. Yo, de hecho, mira, lo estuve viendo en un vídeo el otro día, de hace años, con Cruz y Rayas, lo que pasa es que tenía a mi compañero vestido de la Blasa bailando al lado y desnudándose. Pero yo ya hice el Joe Cocker. Joe Cocker muy bien caracterizado y muy bien. Entonces quiero hacer una semblanza. Cuando ponte el vídeo diré, bueno, la primera vez que hice a Joe Cocker fue en Cruz y Rayas y la segunda en Tu cara me suena. Y la verdad es que las caracterizaciones ambas están muy bien. Luego... De hecho, es una de las cosas que conservo en el show, Lo sigo haciendo y además me sirve de cambiarme un personaje a otro. Estoy de Juan Muñoz y de momento con Joe Cocker me voy cambiando, haciéndole el Calibio Hedon y acabo vestido del abuelo ese que hago yo, ¿no? Claro, porque actualmente sí que en los últimos años, además has hecho como un ciclo de actuaciones en Gandía Pala. Bueno, aquí lo que hago, soy el director de las salas, soy el director del Teatro Gandía Pala, que es Gandía Palace es como el Benidorm Palace, un hotel enorme, sí, con 12 plantas, un hotel con 250 habitaciones, con spa, con casino, y yo dirijo, digamos, la parte de la sala de fiestas del teatro, y aquí llevo, pues, 3 años diciendo esto. Sí. Y además actuaciones que el teatro son 500 personas, que no está mal. O sea, teatro, y aquí bien sentadas y tal, porque es un teatro con barra de bar y demás, pero bueno, durante el espectáculo no hay copas. ¿Vale? Este verano hemos cambiado un poquito porque con la distancia de seguridad nos ha obligado a poner mesas, ha quedado como más mono, más chulo. El aforo ya solamente eran 180, 200 y en lugar de hacer una actuación a la semana pues hacía 2, pero a mí no me importaba, tío. Yo estaba ahí. En fin, yo como este verano no he podido viajar como viajo habitualmente. Y aquí estoy haciendo mi show de cabaret, pero también paralelamente había estrenado una obra de teatro junto a mi amigo el actor Javier Traba, que es volver otra vez a los sketches, lo que yo hacía, y entonces llevo un actor conmigo para poder escenificar los personajes. Que se llama Mi manera de reír, que se ha quedado ahí, cortado por la pandemia,
y que yo creo que retomaremos, y creo que es en Mallorca lo primero que hacemos, va a ser en febrero. En Mallorca es que de hecho hemos coincidido, ya ha habido locales en el Sol, en Calamillor y luego en el Cine Rívoli. ¿Tú has estado allí? Yo estaba ahí cuando, hablando vale claro, cuando Ramón Guama se ha quedado sin cómico, yo como vivo aquí, pues de esto de ir de un día para otro. Café del Sol en Calamillor, que es la otra punta de la isla, que por cierto, un trato exquisito, y luego en el Cine Rívoli, que lo tengo a 3 calles de mi trabajo. Yo estuve en los 2 sitios, te pregunto si fuiste a verme. Ah, vale. Ahora voy al teatro, me parece al Teatro Truy, en febrero. Bueno, vale, hombre, pero Truy en una situación... Obra de teatro. Es que esto es una obra de teatro, vamos con decorados y tal. Yo tengo mi personaje, o sea, mi espectáculo cabaretero, que es el que habrás visto tú, que es el que dice en el Rívoli, el que puedo pasear yo solo y que viajo solo con una persona, pero ya el espectáculo de teatro, pues ya somos 5 personas los que vamos, o sea, una persona, el escenario, un técnico, en fin, el actor, y bueno, una persona que se carga con la ropa y tal, porque vamos, nos disfrazamos mucho. Y muy recientemente, ¿no? Y si quieres, ahí podemos hablar incluso en la serie Veneno, muy de actualidad. Sí, digo, ahí estaba en la Veneno, he hecho de todo, con la paca y tal. Sí, porque, mira, me llamaron estos chicos, los Javier Calvo y Javier Ambrosi, los Javis, que querían que yo hiciera un papel, no es un cameo además, me han contratado, porque cameos hay unos cameos, como el otro día que lo he visto por segunda vez, digo, hostia, pues está ahí Pepe Navarro, el Pepe Navarro de verdad es el que echa a Pepe Navarro de la emisora. Como se ha dejado las barbas, no me había dado cuenta, me lo dijo mi mujer, dice, mira, es que es Pepe Navarro, claro. Y hay cameos como el de Ana Millán, que hace de Sara Montiel, bueno, hay una serie de personajes ahí. Pero yo no, a mí me contrataron para hacer un papel. Yo era Paco Cera, me parece que era el director de la revista LIP entonces, el que le propuso a Veneno hacer los vídeos porno, ¿no? De esos que tan cutres que hizo hacer, ¿no? Y nada, pues fui a trabajar y la verdad es que se quedaron muy encantados, contentos conmigo. Espero que dicen que iban a contar conmigo igual para la próxima temporada de Paquita Salas. Vamos a ver, esperemos que sí. Pues yo creo que lo que podemos hacer, todas estas cosas que hemos hablado en tu canal, tienen hasta la cabecera del show en directo del 90 de Cruz y Raya. Sí, eso es que para una película de dibujos animados, digo, hostia, pues lo voy a poner, porque eso además nos costó una pasta, tío. Es que eso lo hizo, ¿sabes quién lo hizo? La misma gente pues que en su día dibujaron El Naranjito, lo de Don Quijote y Sancho, esos dibujos españoles que no recuerdo, se llamaba, no sé cómo se llamaba el dibujante. Pues, esa misma gente, ese estudio de dibujo, ¿no? Y que hicieron esa película corto, que sí nos costó 2 millones de pesetas, tío, hacerlo. Porque entonces se hacían eran fotos para los dibujos, no existían los ordenadores, o sea, eso era... Y me hizo mucha ilusión, digo, pues lo voy a poner, porque mira, yo los dibujos animados de Cruz y Raya, aunque seamos 2 gallinas. Pues yo creo que en este caso, lo que queríamos en un principio, de hecho, la trayectoria no se acaba. Hablamos otro día, si quieres, de otras cosas y ya está. Por supuestísimo. Yo lo que sí es, todo el que vea esto y quiera ver, yo lo he dicho, sketches, hasta tomas falsas tenéis por ahí. Sí. Canal de YouTube, Juan Muñoz Cómico. Página de Facebook, Juan Muñoz Cómico, incluso en Instagram, incluso... Y mi página oficial es Juan Muñoz Cómico también, www.juanmuñozcómico.com. Y lo dicho, es un placer, repito, me ha encantado repasar toda esta barbaridad, porque es una barbaridad de cosas. Bueno, nos hemos quedado ahí en los 90, pero bueno, en fin, ahí hay un montón de cosas. A ver, la información en general de toda mi trayectoria está en mi canal. O sea, en mi página web, donde hay un currículum, pues la gente puede ver pues, todos los años de televisión, los TPs de oro que ganamos, las cosas que hemos hecho en cine, lo que yo he hecho en cine, en solitario, en fin, hay muchas cosas. Yo es que lo he dicho, tengo Soulman por aquí, un cortometraje que era Papá quiero ser artista. Sí, en eso estoy trabajando ahora, Papá quiero ser artista, porque no lo hemos podido estrenar y la verdad, pues claro, no he podido ir a trabajar y entonces estoy sonorizando, ahora mismo estoy talonando, porque claro, he aprovechado el tiempo para estudiar un poquito mejor a manejar el programa del Final Cut y Logic Pro, son los programas de Mac, y estaba trabajando en ello cuando me has llamado. Aquí me paso las horas viendo, porque yo todas las cosas que veo soy muy perfeccionista, me gusta hasta el último detalle cogerle. De hecho, ya has visto que hemos empezado la entrevista, me he cambiado la camiseta porque pensaba que la que tenía ya llevaba su... Exactamente.
Pues yo incluso, si en otro día tienes otro momento, lo que tú quieras, podríamos seguir repasando mil cosas, pero en serio, muchísimas gracias, pero yo creo que es una maravilla. Insisto, creo que hay un legado muy bestia, ya no solo de Juan Muñoz, sino de muchos cómicos que habéis estado en los 80, los 90, los 2000, haciendo directo, haciendo televisión, compaginando televisión con directo, con radio, y es una barbaridad. Yo invito que la gente, como ya lo puede encontrar por YouTube, por suerte, busque todo lo que hay, obviamente contextualice en una época y sepa valorar todo esto, que no claro. Son 3 horas, ¿eh? Yo creo que más que a mi trabajo será cuando me caiga un día, por ejemplo, un día me caeré por las escaleras, todo el mundo hablará de mí y me darán el premio Donostia. Donostia que ganaba. Pues... En fin, y nada, muchas gracias, Santi. ¿Vale? Muchísimas gracias a ti, porque, o sea, da gusto poder repasar todo esto. Mira, pues ya hablamos, si quieres, en una segunda parte otro día y nos ponemos más. Yo encantadísimo. Bueno, ya, porque hemos quedado en el año 90. Esto es como Valeria Vargas con la historia de la veneno. Pues vale, ya continuamos. Pues, ya hablamos de los 90. ¿Vale? O de la época de Cruz y Raya, lo que quieras, porque yo encantadísimo, ya te lo digo. Y sobre todo eso, ¿no? Ver como una trayectoria, un camino profesional que es descomunal. No lo digo porque da bien, por supuesto, pero... Lo acojonados que fuimos en el año 93, que nos hacen en el año 93, para dar el bienvenido 94, fuimos a las campanadas de la Puerta del Sol. Pero ya te lo cuento todo otro día. Ese año estábamos acojonados, porque entonces si la cagabas en la Puerta del Sol, ya te había jodido tu carrera para siempre. Le pasó a una periodista que se llamaba Marisa Naranjo. Marisa Naranjo del 80 y pico, con los... No se podía permitir, porque la gente se comía las uvas contigo. Hoy en día ya hay más diversidad. Bueno, ya empezamos ahí el próximo día. ¿Vale, Santi? Pues yo, muchísimas gracias, encantadísimo, un placer y pues, estamos en contacto. Muchísimas gracias. De nada, Santi, seguimos en contacto, amigos. Adiós.